Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Queremos declarar lo que está en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hemos estado hablando sobre el canto de Moisés y el canto del Cordero, que está en el libro de Apocalipsis capítulo 15 verso 4, verso 15 del 1 al 3, que dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio, y la palabra vidrio en su original es hielo. Un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio o cristal, llaman otras versiones, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El verso 3 para mí significa algo muy importante según la palabra de Dios, que hay 2 cantos. Está el canto de Moisés y está el canto del Cordero. ¿Cuándo vamos a dar el canto de Moisés? ¿Cuándo vamos a levantar un canto de Moisés? ¿Y cuándo vamos a levantar el canto del Cordero? Y eso no lo vamos a poder entender ni lo vamos a poder hacer si no entendemos que Dios tiene 2 lados de la balanza. En un lado de la balanza es fuego y en el otro lado de la balanza es hielo, ¿sí? Si yo no entiendo, ni me doy cuenta, ni sé que Dios en una balanza tiene un lado exaltado y en el otro lado tiene un lado humilde, jamás voy a poder cantar esos cantos nuevos, o ese canto del Cordero o ese canto de Moisés. Porque la palabra de Dios me dice que en el trono del Padre, frente al trono del Padre, hay un mar de cristal. Hay un mar de cristal. Pero para llegar ahí yo tengo que pasar ese mar de cristal. Yo tengo que pasarlo para poder entonar el canto del Cordero. Amén. Dios, ¿cuál es el propósito por el cual usted esté aquí en la tierra? ¿Cuál es el objetivo principal por el cual usted está en esta tierra? ¿Usted cree que usted está en esta tierra para tener casas, para tener empresas, para tener bienes, para tener riquezas materiales? ¿Cree que ese es el propósito de Dios? No. El único propósito por que usted está en esta tierra es uno, y es regresar, encontrar el camino a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el cual estamos es un tiempo que tiene principio y tiene final. Pero yo vengo de una eternidad donde no hay principio y no hay final, y tengo que regresar a una eternidad donde no hay principio y al final. Y nosotros estamos en una cápsula de tiempo cronológico, que tiene principio y que tiene fin. Pero en este tiempo en el cual Dios nos permite habitar, tenemos que aprovechar al máximo y tener como objetivo principal el propósito de Dios para nuestra vida. Y el propósito de Dios es regresar a la casa de papá, regresar a la casa del Padre. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a regresar a la casa de papá? Pues Jesús, en su maravilloso amor incondicional, se hizo hombre y vino aquí a la tierra a mostrarnos el camino de regreso a papá. Por eso la palabra dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, muchas veces nos afanamos en las cosas terrenales, encontrando las riquezas terrenales, pero descuidando lo que Dios quiere que hagamos. Ciertamente usted va a ser bendecido, usted va a ser prosperado, usted va a tener casas, terrenos, todo lo que Dios quiera darle, pero hay un requisito previo a eso, que es buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios es la casa de papá, es la casa del Padre. Pero hoy los afanes de la vida me interrumpen la visión y el propósito para lo que yo estoy en esta tierra. Me desconecto, me desconcentro. Entonces tenemos que aprender a recorrer este camino de regreso a casa. De regreso a casa. Y aquí hago un paréntesis. El próximo 21 de noviembre estaré empezando un nivel de discipulado que es un retiro de aprendizaje para todo aquel que quiera aprender, aquel que desea aprender de la palabra del Señor. Estaremos el próximo sábado 21 de noviembre de 1:30 de la tarde a 6 de la tarde o a lo que el Espíritu diga en ese momento. Amén. Para aquellas personas que me escuchan a través de Facebook, a través de la radio, no será transmitido por Zoom, no será transmitido virtual, sino que será solo presencial. El que quiera, las puertas están abiertas, y el que no, no hay ningún problema. Amén. Solo simplemente esta es una invitación para aquel que quiera aprender de la palabra del Señor. Próximo sábado 21 de noviembre a la 1:30 de la tarde. Amén. Entonces, yo debo recordar este principio que está en 1 de Corintios capítulo 10 verso 1, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Les he enseñado qué significa mar. ¿Qué significa mar? Valle de sombra de muerte. Mar significa problemas, mar significa angustia, mar significa que Dios abre camino donde creemos que no lo hay. Amén. Entonces dice: y todos pasaron al mar. Verso 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hoy vamos a hablar sobre el hielo y el fuego de Dios, para que lo tengamos bien claro. Y ahí se nos va a hacer rema con el famoso versículo que todo mundo conoce, y que dice: o eres frío o eres caliente, porque a los tibios, todos lo sabemos, los vomita el Señor. Y entonces aquí es donde viene una verdad. Tenemos claro el principio, pero no lo aplicamos. O eres frío o eres caliente, a los tibios los vomita el Señor. Y hoy vamos a aprender el frío y la parte fuego de Dios. ¿Por qué? ¿De dónde empezó a guiar Dios al pueblo de Israel con fuego y agua? ¿Desde dónde los empezó a guiar? ¿O después de cuándo ocurrió que el fuego y el agua empezó a guiar al pueblo de Israel? Después de la palabra correcta, después de que hubo el sacrificio del cordero en la casa de los israelitas, la famosa Pascua. Primero lo que ocurre es la salvación. Y la salvación es creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, creer en Él, pero después viene un proceso de regresar al Padre, un camino de retorno al Padre. Por lo tanto, su crecimiento espiritual, mi crecimiento espiritual, empieza cuando empiezo a ser guiado por el fuego y la nube de Dios. Hoy creemos que yo tengo crecimiento espiritual solo por haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Y eso no es así. La salvación es un regalo de Dios. Es algo incomparable, es algo majestuoso. Pero de ahí empieza un caminar, mi retorno a casa, mi retorno a mi verdadera morada, mi regreso donde yo voy a vivir, donde yo voy a morar, donde voy a estar por siempre.
Y eso es lo que yo quiero que quede claro, que entendamos. Hoy nos despistamos, hoy nos afanamos, hoy muchas bendiciones que Dios nos da nos sirven no para acercarnos a Dios, sino para alejarnos a Dios. Conozco personas desde que vino una bendición a su vida, nunca más las volví a ver en la iglesia, nunca más se acercaron a Dios, nunca más vinieron a darle gracias a Dios, pero están agradecidos con Dios, les aseguro que dicen que sí, y bendito Dios que así sea, amén. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde empiezo a crecer a la estatura del varón perfecto? Después de la redención de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ahí empieza mi crecimiento. Esa sangre nos redime, nos justifica, nos santifica y nos hace abrir un camino para regresar al Padre. Y entonces, cuando el pueblo de Dios ocurrió que pasó la nube, que pasó la mortandad, empezó a guiar al pueblo de Israel. Y si lo miramos, si me das pantalla, Luis, si lo miramos en el camino crucificado, que está acá, usted va a encontrar este camino. ¿Qué significa este camino? Y vamos aquí por pasos. ¿Qué significa este camino? Primero encuentro lo que es el altar de sacrificio, la sangre. Pero después el camino sigue, el camino crucificado sigue. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pasar al lavacro, que es el mar que el pueblo se enfrentó, donde fueron bautizados. Y después sigo mi crecimiento y llego a la mesa de oración. Llego a que empiezo a orar, empiezo a interceder con gemidos indecibles, empiezo a tener una estatura porque empiezo a orar. No es que me lleven en oración, sino que yo empiezo a crecer. Y se lo he dicho a mi esposa muchas veces, y gracias a Dios que aprendió lo que le dije. Amor, si usted no se levanta conmigo a orar, pues entonces puede hacer que yo avance y usted se quede un poquito atrás, pero después ella se adelanta conmigo y empieza a orar más primero que mí. Bendito Dios por ello. Pero mire qué lindo esto. Entonces empezamos a crecer espiritualmente. Luego pasamos a la luz de la palabra. Me expongo a la palabra, empiezo a escuchar la palabra. Quiero discipularme, quiero aprender tu palabra, anhelo tu palabra, anhelo que sea domingo, anhelo que sea día de escuchar la palabra, día de alimentarme. Mire, cuando yo conocí a Cristo por primera vez, yo lo conocí a través de la fraternidad. Bendito ministerio, bendito fraternidad. Y como era un miércoles que yo me congregaba, yo quería que todos los días fueran miércoles. Y estaba con aquel deseo, con aquel apetito. Amén. Y luego pasamos a la mesa de los panes, donde empiezo a comerme los 12 nombres gubernamentales del Padre. Empiezo a hacerlos míos. Y luego llego a lo que es el lugar santísimo. Por eso me encantó la alabanza. Jesús, llévame al lugar santísimo. ¿Y cuál es el lugar santísimo? Donde esté el arca del pacto, donde esté el asiento de misericordia, donde yo entrego mi voluntad a Dios. ¿Sí? Pero aquí me lleva a algo muy hermoso. Cuando yo entro o termino de recorrer esta estatura, ¿qué sigue? ¿O a dónde me lleva el Padre, el Hijo? Si Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿a dónde entonces me lleva cuando recorro la estatura crucificada? Al Padre. Y entonces entro a un ámbito del Padre. Y aquí viene algo lindo que yo creo que es primera vez que lo voy a enseñar. Cuando yo entro al ámbito del Padre, el Hijo tiene un ministerio que es estatura, que es este camino crucificado. Pero este camino me introduce a un ámbito, al ámbito del Padre, donde voy a morar eternamente. ¿Sí? ¿Y qué pasa? En el Hijo, en la estatura, el Hijo, hay una fuente de bronce. Pero en el ámbito del Padre hay 10 fuentes y un mar.
Luego camino y en el Hijo me encuentro con un candelero. Pero en el ámbito del Padre me encuentro con 10 candeleros. En el Hijo me encuentro con 7 lamparitas, porque son los 7 espíritus, amén. 1 por 7, 7. Pero en el Padre me encuentro con 10 candeleros. Por 7, 70 luces que me alumbran. Y luego sigo avanzando. Y en la mesa, en el Hijo, en la estatura del Hijo, hay una mesa de los panes, hay una mesa con 12 panes. Pero en el templo del Padre, en el ámbito del Padre, hay 10 mesas con 12 panes. 120 panes. Por eso dice la palabra de Dios 70, 120, y ahí empezó a multiplicarse. Pero eso es otra enseñanza. ¿Qué quiero decirles con esto entonces? ¿Qué quiero decirles con esto entonces? Cuando el pueblo de Dios llegó a Jordán y atravesó el Jordán, en el desierto, ¿qué se alimentaban? ¿O qué comían? ¿De qué se alimentaban? Maná. Pero cuando llegaron a Canaán, ya no les dio maná, sino que le dijo: coman del fruto que hay en esta tierra. Porque hemos aprendido, imagen de que hemos aprendido a crecer y a dar frutos y a comer de los frutos. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué quiero introducirlos a esto? Porque quiero animarlos. No se quede solo con la salvación. Tenemos que crecer. ¿Dónde representa esto? ¿Dónde puedo ver todo esto que les acabo de mencionar? Que hay 10 mesas de los panes, que hay 10 candeleros, que hay 10 fuentes de bronce. Está en el templo de Salomón. Entonces, el tabernáculo de Moisés, el cual hemos hablado y hemos estudiado y vamos a seguir estudiando, es el ámbito del Hijo, es la estatura del Hijo, ¿sí? Pero el templo de Salomón representa el ámbito del Padre. El templo de Salomón es la casa de papá. Amén. No los he perdido, estamos bien. Quiero que se concentre porque hoy usted va a aprender un principio tremendo. Entonces, en el atrio del templo de Salomón, en el atrio, o sea, delante del trono del Padre, hay un mar. Hay un mar. Entonces, si yo quiero estar en el trono, porque la esposa del Cordero no va a estar alrededor del trono, no va a estar alejado del trono, sino que va a estar ¿dónde? En el trono. En el trono. Y si yo quiero llegar al trono, ¿qué tengo que cruzar? El mar de cristal o el mar de vidrio. Y eso es lo que mucha gente no entiende hoy en día, sobre todo cristianos, porque igual mares van a pasar inconversos y no inconversos, pero lo que quiero es que usted, que se congrega a este ministerio, entiende por qué tiene que pasar ese mar. Entonces, cuando yo paso ese mar, repito, mar, ¿qué es? Sinónimo de ¿qué es? Valle de sombra de muerte, problemas, persecuciones, enfermedades, angustias, desesperaciones. Y pongámosle, agréguele todos sus problemas. Solo le mencioné los míos ahorita, hoy agréguele los suyos. Y aparte de los de mi esposa, que somos uno, entonces tenemos que navegar juntos. Ahora bien, empiezo a explicar esto. ¿En qué momento del día empezaron a cruzar el Mar Rojo el pueblo de Israel? Aquí está Moisés, con su varita levantada. ¿Estamos? Ok. ¿En qué momento del día, cuando hablo día y noche, empezaron a cruzar el mar el pueblo de Israel? ¿En qué momento? En la noche. En la noche.
En la noche empezaron ellos a caminar. ¿Y de qué lado terminaron o llegaron cuando cruzaron el mar? De día, noche. Noche empiezan a cruzar. Por eso son las noches espirituales que nosotros pasamos. Las noches oscuras. ¿Por qué será que cuando tenemos problemas siempre se nos pasan, o las mayores dificultades son en las noches? O sea, lo miramos como una tiniebla. En la noche hay más miedo, más temor, más angustia, más pánico. Amén. Porque aquí es donde Dios quiere enseñarnos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si el pueblo de Israel empezó de noche a cruzar el Mar Rojo, ¿qué fue lo que hicieron? ¿O qué tuvo que hacer Dios para abrirles este Mar Rojo? ¿Cómo pasó el pueblo de Israel? Y eso lo hemos explicado anteriormente. ¿Cómo pasó el pueblo de Israel? Dice que Él abrió camino sobre el mar y el pueblo pasó. Pero ¿qué pasó con esas aguas? Se congelaron. Entonces lo que Dios hizo fue que sopló aliento frío, el lado frío de Dios, el lado hielo de Dios, sopló el aliento y las aguas que pasaron se congelaron. El pueblo de Israel pasó, y cuando Faraón con sus secuaces vinieron y se metieron también al mar, ¿qué hizo Dios? Sopló aliento caliente de él. ¿Por qué? Porque derritió el hielo y entonces las aguas se descongelaron y las aguas inundaron a Faraón. ¿Estamos entendiendo este principio? Ok. Entonces, ¿qué es aliento helado y qué es aliento frío? Mire, si usted hoy, y para los que están en la televisión y en la radio, si usted hoy entiende este principio, no va a haber ningún problema que le vuelva a quitar el sueño. No existirá ningún problema en el cual usted se va a atemorizar. Si usted hoy entiende este principio que estamos aprendiendo, se va a reír de los problemas. Lo va a tomar desde otra perspectiva. Lo va a decir: Padre, gracias, gracias, gracias por ese momento. Entonces, en medio de un mar que tenemos enfrente, ¿qué es lo que Dios espera que hagamos? Sembrar aliento helado o aliento frío. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo que siembras, eso cosechamos. Entonces, si yo quiero el aliento frío de Dios, tengo que cosechar, tengo que sembrar el aliento frío de Dios. ¿Y cuál es el aliento frío de Dios que yo tengo que sembrar para cosechar? Que cuando yo estoy en medio de un problema, mi mar se me abra, se me congele el enemigo y yo pueda pasar. ¿Qué es entonces abrir este mar rojo con el aliento de hielo? ¿Cómo yo congelo las aguas? Cuando nosotros estamos acostumbrados a darle gloria a Dios, a bendecir a Dios, a darle gracias a Dios, cuando generalmente el pueblo de Dios le da gracias a Dios, después de una victoria, después de una enfermedad, después de un proceso que ha pasado. Pero raras veces le damos gracias a Dios cuando estamos perdiendo algo, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una dificultad. El pueblo de Israel, escucha bien esto, el pueblo de Israel nunca dio gracias en el lado frío. ¿Por qué se abrió ese mar rojo? Porque en Moisés tenía una vara y en esa vara tenía un nombre. Cuando fueron bautizados,
o cuando uno se bautiza, es para tener un nombre. ¿Qué nombre? Jesucristo. Y dentro de Jesucristo están los 3 nombres. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando usted se bautice, cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Y ahí están los 3 nombres. Amén. Entonces el pueblo de Dios, Moisés levantó la vara y el mar se abrió. Todo esto era un figura para la que nosotros lo aplicáramos en este tiempo. Amén. Mire qué tremendo. El pueblo de Israel había visto milagros. Los había sacado de Egipto. Había visto la peste de las ranas, la peste de los piojos. Había visto la sangre correr sobre el río. Había visto la mortandad de los primogénitos. Había visto tantas cosas. Y el pueblo de Dios, cuando está frente al mar, empieza a renegar, empieza a murmurar. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos hemos tenido problemas acá? Todos. Ahora bien, ¿estás muerto? ¿Te ha faltado la comida? ¿Nos ha faltado techo? No, porque Dios siempre es bello y misericordioso. Amén. Ok, entonces vamos acá. Si vimos que Dios ya me libró de tantos tormentos, de tantos problemas, de tantas situaciones difíciles, de tantos momentos angustiosos, tengo que entender que alabar a Dios en frío es, número 1, frío es traer a memoria lo que Dios ha hecho en mí. Amén. Cuando yo empiezo a alabarlo en frío, significa que yo voy a traer a memoria lo que Dios ha hecho en mí. Traigo a memoria las cosas viejas que Él ha hecho. Y entonces empiezo a alabarlo por la teoría que conozco. Mire ese canto como viene. Estoy en medio de un mar. Estoy en medio de una situación difícil. Estoy en medio de una condición que creo que no tiene salida para ningún ser humano. Y entonces viene el ser humano y tiene que empezar a alabarle a Dios en frío por lo que conozco de Él, por lo que me dice su palabra, por lo que su palabra no miente, por lo que su palabra dice que soy hijo de Él, por lo que su palabra dice que no hay simiente, no hay hijo desamparado ni simiente que mendigue pan, que pondré manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Traigo a memoria la teoría que sé. Amén. Y traigo a memoria las cosas viejas que Él ha hecho por mí. ¿A cuántos Dios les ha hecho un milagro de los que estamos aquí? Amén. Entonces lo que Dios dice es: tú tienes un mar nuevamente enfrente. Quiero que empieces a alabarme en el lado frío de Dios, en el lado hielo de Dios. En cuando tú entras en un ámbito, en una situación que no escuchas una voz de Dios, que no escuchas a tu pastor que te habla, que no escuchas, que no sientes ningún apoyo de la hermandad, que sientes que todo se te terminó, pero sabes por teoría, por lo que te has discipulado, por lo que te has congregado, que hay un Dios que aunque no está pendiente de ti, que aunque no pasa en comunicación contigo, Él siempre pasa pendiente de ti. Y hoy lo experimento. Cuando alguien no está de nosotros, aunque yo no pase texteando tal vez con mi hijo, pero paso pendiente de él, sabiendo, queriendo, viéndolo, que todo esté bien. Lo mismo es Dios con nosotros. Entonces, alabarlo en frío, alabar el canto del Cordero, es alabarlo
en el momento cuando tengo el problema y empiezo a decirle: Señor, gracias, gracias, traigo a memoria. Y entonces empiezo a practicar la teoría que conozco. ¿Cuántos de los que estamos acá se han discipulado? Amén. Creo que la mayoría o todos nos hemos discipulado. Entonces Dios nos da teoría, nos da sabiduría. Y entonces dice Dios: ustedes ya tienen mucha sabiduría, mucha teoría. Vamos hoy, pongan en práctica esa teoría. Quieren caminar, quieren regresar al Padre. Bueno, entonces les voy a poner muchos mares de vidrio o muchos mares de hielo enfrente para que empiecen a practicar la teoría que saben. ¿Qué es lo que hoy hace la gente? Como el pueblo de Dios, empieza a murmurar. ¿Y sabe lo que significa murmurar? Significa rebeldía. Y empezamos a decir: ¿y Dios, por qué a mí? ¿Y Dios, por qué no a otra gente? ¿Y Dios, por qué conmigo te la traes? ¿Y Dios, por qué yo tengo que pasar esto? Porque Dios lo ama y quiere que ponga en práctica lo que usted ya conoce. Porque ya no quiere cantos rancios, viejos, que se cansó de decir que Dios lo sanó de la vez pasada. Dios quiere sacarle un canto nuevo por las cosas nuevas que está pasando. ¿Ven? Entonces, ¿qué es alabarlo en frío? Resumo: es poner en práctica la teoría. Ese es alabarlo en frío. Es alabar a Dios por lo que Él es y no por lo que Él me da. Alabar a Dios en frío, en el lado frío de Dios, es bendecir su nombre, agradecer en todo tiempo y en todo momento por lo que Él es. El Señor Jehová uno es. A Él amarás con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Señor Jehová uno Dios, primer mandamiento. Entonces, es recordar las cosas viejas que Él hizo por mí. Y viene este pensamiento: no siento nada, no veo nada, no sabemos dónde está Dios. Vemos el peligro más cerca cada día, que en vez de ir mejorando, el enfermito va empeorando. Y miramos aquella situación y no vemos el camino delante, no vemos un camino que se abra dentro de nosotros. Y ahí es donde hay que seguir alabando, alabándolo en el lado frío de Dios. ¿Cómo nos cuesta? ¿Por qué lo voy a alabar? Porque la palabra de Dios es claro, y una cosa sí sé: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Lado frío de Dios. Y ahí es donde usted tiene que tener el temple, el carácter. Y usted no tiene que preguntarse: Dios, ¿cómo lo harás? Y usted empieza a sacar conclusiones lógicas. Y empieza a decir: es que Dios, si se va por este lado, no, es imposible. Dios se va por esto, tampoco. Y Dios por lo tampoco. Usted no se mete en ese tema. Solo deje que Dios actúe delante de su mar de vidrio. Solo es de poner la confianza en Dios. Entonces, es tan sencillo enfrentar los problemas cuando se tiene este conocimiento, que usted se va a reír. Mi esposa se ríe de mí. Cuando yo tengo un problemón, yo llego a la casa. ¿Qué es lo que hago, amor? Me duermo. Descanso. Sin preocupación, sin temor. Y mi esposa sabe que cuando yo estoy durmiendo a las 8 de la noche, algo tiene. Algo le pasó. Algo recibió. Algún problema tiene. Y a las 3 de la mañana, orando y dándole gracias a Dios. Sencillo. Aprender a confiar en Dios. Entonces, ¿para qué Dios permite que estas aguas crezcan, estos mares rojos crezcan y nos atormentan? ¿Porque Dios no nos ama? ¿Porque Dios no tiene el control?
¿O por qué permite Dios esto? Sencillo. Para hacer de nosotros su esencia fría y su esencia caliente. Para tener de Él su naturaleza, su carácter, su propósito. Cuando tú estás pasando un mar o un problema, lo que Dios quiere ver es que de ti salga un incienso, el incienso de Jesús, el aroma fragante a Dios, que nunca rehusó, que nunca se quejó, que siempre alabó a Dios, que siempre glorificó a Dios, que siempre honró a Dios y que siempre dijo: no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces Dios permite esos mares de cristal, esos mares de vidrio, esos problemas para sacarte la esencia de Jesús en tu vida. ¿Por qué? Porque hay un único propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ser la esposa del Cordero. Al menos ese es mi propósito y eso es lo que yo me he trazado. Yo pienso que si llego a tierra nueva me voy a sentir frustrado. Tengo que luchar, lógicamente. Pero conociendo la verdad, conociendo que tengo que regresar a papá. Ahora bien, entonces, Dios permite que crezcamos para pasar esos mares, para crecer espiritualmente. Glendito, usted no va a crecer espiritualmente si no aplica la teoría, si no pone en práctica lo que conoce. Es que el pastor dijo que hay que cruzar los mares. El pastor dijo que hay que crecer espiritualmente. ¿Cómo crecer espiritualmente? Ya tienen la estatura del Hijo, el tabernáculo del Hijo. Ahora bien, cuando el pueblo de Israel pasó el mar, entonces aquí yo tengo un canto. En este lado yo tengo un canto. Pero cuando paso el otro lado, y aquí están los otros individuos, todo el pueblo rebelde que vi ahí. Pero cuando paso el mar, Moisés levanta otro canto. ¿Y qué canto va a levantar Moisés? ¿Qué dice Éxodo capítulo 15? El canto de Moisés. ¿Por qué María empezó con panderos? No buscó un himnario, no buscó si Luis estaba para que tocara el piano, no buscó si estaba la banda. Empezó simplemente a adorar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa el otro canto? Gratitud. ¿Y dónde da ese canto? En el día, cuando ya tiene claro, cuando ya tiene la solución. Entonces, este es el canto en el lado caliente de Dios. En el día. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí también? Aquí traerá o cantará ya no las cosas viejas, sino las cosas nuevas. Amén. Qué lindo. Es que este canto es bonito, porque este canto usted ya le dice: Padre, gracias, 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 porque es un canto. ¿Por qué? Por experiencia. ¿Por qué por experiencia? Porque pasé el proceso, porque pasé la dificultad, porque tuve la experiencia, pasé el examen, pasé la clase, me gradué con 100 de la teoría que sabía. Y entonces es el canto de Moisés, y el otro lado es el canto del Cordero. Alabarle en frío y alabarle en caliente. Y aquí me voy a detener un poquito para hacer esta reflexión. Muchos cantamos en caliente porque somos
estamos llenos de emoción. Nos emocionamos y decimos: hoy sí te voy a servir, Señor. Hoy sí me comprometo, Señor. Hoy sí, Señor, lo voy a hacer. Hoy voy a cumplir, Señor. Hoy sí lo hago y empiezo a ser numerosa. Y gracias, Señor, por eso, y gracias. Pero cuando está en el lado frío se olvida de todo eso. Se olvida. El crecimiento no es por emoción. El crecimiento es por poner en práctica la palabra. El crecimiento es por experiencia, no por lo que yo pueda decir, sino por lo que pueda hacer. Todos hoy queremos crecer. Todos hoy queremos llegar a la estatura. Todos hoy queremos llegar al ámbito del Padre. Todos hoy queremos llegar a esa plenitud. Todos hoy queremos llegar a tener la soberanía de Cristo. Todos. Pero ¿qué hacemos por tenerla? Solo somos emoción. Pero no hay convicción. No hay entrega. No hay dedicación. No hay búsqueda de Dios. Hay conformismo. Nos acomodamos. Amén. Entonces, alabar por experiencia es por lo que ya pasé. Amén. Entonces, Dios quiere que le adoremos en las noches frías, en las noches cuando solo estamos nosotros. Dios quiere que le adoremos en aquellos momentos de angustia, en aquellos momentos cuando usted no siente solución, porque cree en una palabra. Y después quiere que le alabe por lo que Él hizo, porque abrió camino en el Mar Rojo. Los dos cantos, el canto de Moisés y el canto del Cordero. ¿Y dónde están esos dos cantos? Los que están en el trono, que pasaron el mar de vidrio. Estamos. Entonces, y aquí es donde viene la voz de Satanás, la voz de Leviatán. Hay muchas voces que dirán: no lo lograrás, Dios se olvidó de ti. Y podrán decirte: ¿dónde está el Dios que sirves? ¿Dónde está el Dios que vas a adorar todos los domingos? ¿Dónde está ese Dios? Y David tuvo esas mismas condiciones. Salmo 42 del 12 en adelante. Leviatán siempre va a estar trabajando en tu ser interior, siempre. Y contra eso tú tienes que luchar, siempre. Salmo 42, 2 dice: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Verso 3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces te han dicho: ¿dónde está tu Dios? Que mira que tu compañero no te mira prosperar, te mira en las mismas condiciones y te mira afanado sirviéndole a Dios, te mira entregándote a Dios, y te han preguntado y te han dicho: ¿dónde está tu Dios? Que ni carro tienes y mira dónde andas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Les ha pasado? Y entonces el verso 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Mientras te dicen: ¿dónde está tu Dios?, tú no olvides el camino que hay que recorrer, el camino que hay que avanzar con alabanza y con danza. Verso 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Leviatán dándonos duro por dentro. Espera en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía
y Dios mío. No importa el problema que esté pasando, te voy a alabar. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. No importa los males, no importa los problemas. Alma mía, alaba a Jehová. No murmura, no queja, no chantaje. Porque somos buenos para quererle torcer el brazo a Dios. Dios mío, verso 6, mi alma está abatida. Mire cómo estaba David. Mi alma está abatida en mí. Y dice, me acordé, traje a memoria. Me acordé de ti desde la tierra del Jordán y los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de otro en tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En la versión King James dice, y los mares se han atravesado en mí. David está en un momento de noche. En un momento de noche. Y entonces el verso 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canto estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Si tú le alabas en la noche, si tú le alabas en los momentos difíciles de noche, si tú le alabas en los momentos de oscuridad de la noche, entonces al día tendrá la misericordia de Dios, porque le has alabado de noche. No puedes tener la misericordia de Dios de día si no si le has alabado en la tempestad de la noche. Pero hoy queremos alabarle primero en la luz del día y no alabarle en la luz de la noche. Crecer espiritualmente, avanzar espiritualmente, tener una estatura. Si canto de noche, tengo la misericordia de día. ¿Qué dice el Salmo 23, verso 6? Y entonces el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Por qué? Porque le canté a Dios de noche. Le alabé a Dios de noche. Le dije, Dios, ¿sabes qué? No sé qué hacer, no te siento, no te miro, pero de algo sí estoy seguro, que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Siento que este micrófono me cae. Ay, Dios. Verso 9, que no he terminado con el canto, con el salmo. Entonces dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Cuántos andan enlutados? Es que Dios no me contesta. Es que Dios se olvidó de mí. ¿Para qué me voy a congregar? ¿Para qué me voy a discipular? ¿Para qué voy a hacer esto? Si Dios ni se olvida de mí, ni se acuerda de mí, ni sabe quién soy, ni sabe dónde estoy, ni sabe, no sabe. ¿Quién está trabajando ahí? Leviatán por dentro. Dios jamás se ha olvidado de ti. Nunca. En las noches más frías, solo Él ha estado contigo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué Dios nunca se ha olvidado de usted? Porque en usted está su nombre. En usted está su esencia. En usted está su aliento. En usted está su naturaleza. Si usted tiene un hijo fuera, jamás se va a olvidar de él, porque de él tiene su esencia, tiene su naturaleza. Aunque ese hijo sea rebelde, aunque ese hijo no quiere hacer muchas cosas, Dios siempre está pendiente de ese hijo. Por lo tanto, si tú estás pasando un momento difícil, Dios no se ha olvidado de ti. Jamás se ha olvidado de ti, porque en ti está su nombre.
su nombre. Y entonces el verso 10 dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mía. Entonces, alabarlo en caliente, ¿qué significa? Alabarlo por experiencia. Alabarlo porque pasé el Mar Rojo, tuve la experiencia, enfrenté el problema, no renegué, no critiqué, no murmuré, no me volví rebelde, lo enfrenté. Enfrenté con la teoría, con la palabra que alumbraba mi ser interior. Sé que Él siempre estaba conmigo. Entonces hoy te alabo en caliente por la experiencia que he pasado en este problema. Te alabo, Señor, porque en medio de la dificultad tú no me abandonaste. Te alabo, Señor, porque me diste las fuerzas para pasar. Te alabo, Señor, porque siempre estuviste conmigo. Te alabo, Señor. Entonces alabarlo en caliente también es alabarlo por las cosas nuevas que Él hizo. Alabarlo en caliente es porque voy a tener un canto nuevo por experiencia. Alabarlo en caliente es que quiero decirle: gracias, Señor, por lo que hiciste. Santo Dios. Entonces, cuando Dios lo pasa por un Mar Rojo, es que Dios quiere que le cantes un canto nuevo. Ya está cansado, y esto va para los que damos testimonio, ya está cansado de escuchar las bendiciones que Dios me dio en el 1990. Ya Dios está cansado de contar el mismo testimonio de hace 10 años. Entonces, cuando Dios dice: ya me aburre con ese testimonio. Vamos, Armandito, quiero que me des un testimonio nuevo. Te voy a pasar por un mar de vidrio, porque quiero que cuando vayas a dar testimonio, vas a contar nuevas misericordias que yo he hecho contigo. Esto es hermoso. Esto es hermoso. O sea, Dios lo que quiere es sacarnos un canto nuevo. Padre, gracias porque esta semana me perseguiste. Gracias, Señor, porque me tuviste al borde de este virus. Gracias, Señor, porque me tuviste doblado. Pero hoy puedo decir por experiencia que tú has sido fiel. Y hoy puedo decirle a aquellos que decían: ¿dónde está tu Dios? Hoy puedo decirles que Dios estará conmigo hoy, mañana y siempre. Canto nuevo. Dios quiere un canto nuevo. Ese es el canto nuevo. Entonces, ¿dónde encontramos el fuego y el hielo de Dios en la Biblia? Porque verdaderamente eso es lo que iba a predicar hoy. Me voy a la antigua. Voy entonces. ¿Dónde encontramos el fuego y el hielo de Dios en la Biblia? Miren, y para que usted vaya acostumbrándose al fuego y al hielo de Dios, porque siempre va a tener que pasarlo. Si yo hago una pregunta hoy: ¿cuántos quieren el fuego de Dios? Amén. ¿Sí? Levante la mano, pues, diga: yo quiero el fuego de Dios. Ajá. Y si yo pregunto: ¿quiénes quieren el frío o el hielo de Dios? Amén. Ahí ya no queremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le tengo una noticia. El fuego y el hielo de Dios, usted tiene que atravesarlo sí o sí. Y le voy a demostrar bíblicamente
cómo el fuego y el hielo de Dios va a pasar su vida. La única diferencia es que si usted pasa el frío de Dios y el fuego de Dios, ahorita me sirve para un crecimiento espiritual. Me sirve para tener una estatura espiritual. Me sirve para llegar a alcanzar su meta. Me sirve para llegar a la plenitud de la estatura del varón perfecto. Pero el frío y el fuego de Dios también servirá para aquellos que se queden en la gran tribulación. Pero lo único que ahí solo le va a servir para ser salvo. No más. Avisado está. Y vamos hoy a la Biblia. Cómo el fuego de Dios y el hielo de Dios fue antes, durante y después. Amén. Éxodo capítulo 13, verso 21. Éxodo capítulo 13, verso 21. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Estamos? Si me pone el versículo en la pantalla, por favor. ¿Dónde está el fuego de Dios y el hielo de Dios acá? Usted solo lee, dice que una columna de nube y una columna de fuego. Entonces, fuego más agua. ¿Qué es el agua? El agua es hielo en un estado sólido. ¿Sí? ¿Sí? Y hielo también es agua en estado gaseoso. Por lo tanto, fuego más nube es igual a fuego más agua, es igual a fuego más hielo, pero en un estado gaseoso. ¿Estamos? ¿Sí me entendieron? Y si no, vamos a ir a estudiar química, que aquí está la doctora que nos va a ayudar a desenvolver este enredijo matemático que tenemos acá. Estamos. Entonces, una columna de fuego y una columna de hielo en el Antiguo Testamento, su naturaleza, la parte de Dios. Y esto es la balanza de Dios. ¿Cuál es la balanza de Dios? La balanza de Dios es los dos lados de Dios: el lado frío de Dios y el lado caliente de Dios. El lado caliente de Dios está conectado al lado de la exaltación a Dios, y el lado frío de Dios está conectado en el lado humilde de Dios. ¿Sí? Humildad, exaltación, fuego y hielo. Entonces, la primera mención de agua y fuego que se hace de manera explícita en la Biblia, no como principio espiritual, sino como mención en la Biblia, la encontramos en Éxodo capítulo 9, verso 22. Y dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. ¿Está el fuego de Dios ahí? ¿Está el hielo de Dios ahí? Ok. Entonces, granizo y fuego es la plaga que acabó con todo el ganado, con todas las cosas que el pueblo de Egipto tenía.